Hola a todos, soy el pastor Leongguk Park de la Iglesia Buenas Nuevas, New York, encargado de la Academia del Tabernáculo. Estoy muy agradecido de estar aquí con todo usted en este CLF. El tabernáculo es el templo que sale en Éxodo. Dentro del significado escondido del tabernáculo está Dios. El tabernáculo era el lugar donde las personas venían a lavar sus pecados. Pero todo el tabernáculo revela la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. También es importante entender el significado de los utensilios y muebles del tabernáculo. Pero lo más importante es darnos cuenta de Jesucristo. Si, por ejemplo, digo que amo a alguien, realmente voy a querer saber qué corazón. Ya sea que esa persona que tenga cierto corazón hacia mí, o en la realidad me odie, o sea persona en la realidad me ame, estaría curioso e interesado de saber estas cosas. De la misma manera ocurre en la vida espiritual, es conocer el corazón de Jesús, ya sea que lo haga muy bien o puede que lo haga mal, ya sea que sea famoso, muy aparte de sí, sirve bien. Ya sea que Jesús te ame, ya sea que Dios haya lavado tus pecados o no, ya sea que Dios diga que tú eres justo o no, lo importante es el corazón de Dios. El tabernáculo contiene mucho acerca del corazón de Dios. Y estoy seguro que no voy a poder expresar todo en estas 3 horas. Pero no solamente en este CLF, sino en el futuro, hagamos cercanos. Y espero tener el tiempo en un futuro para explicarle más detalladamente el significado de Dios en el tabernáculo. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto en el Éxodo, y estaban caminando por el desierto. Eso pasó hace 3.500 años. Moisés recibió en el clima del monte Sinaí las 2 tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Hasta ese entonces el pueblo de Israel no había recibido una ley oficialmente. No había una ley oficial con la que las personas podían servir y servían según su conciencia. Pero cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, era oficialmente la primera vez que la ley de Dios llegaba al hombre. ¿Qué rol jugó la ley? Fue decir oficialmente que era el pecado. Por ejemplo, yo vivo en el estado de Nueva York. Una de las leyes de Nueva York es que no puedes usar el teléfono mientras conduces. Sí, claro, lo puedes poner en el tablero del carro y puedes usarlo, pero sostenerlo con la mano y enviar mensaje o recibir y hacer llamada es ilegal porque hay una ley. Si un policía te descubre usando el teléfono y te va a detener y te va a dar una multa, la razón por la que esto se vuelve un crimen es porque hay una ley.
No hace mucho tiempo yo fui al estado Alaska. En la ciudad de Anchorage, Alaska tiene diferentes leyes y a la de Nueva York. Yo vi cómo ellos usaban el teléfono muy libremente mientras conducían. Y vi los policías pasando a un lado sin decir nada. Y yo le pregunté al pastor de Alaska, si tú conduces en Alaska, ¿puede hablar por el teléfono? Él me respondió, sí, no hay ningún problema. ¿No te detiene el policía? No, no te detiene la policía. Yo descubrí esto después. Si tenemos estas leyes en Nueva York y en Alaska no tiene esta ley sobre los teléfonos, tal vez esto sea porque no tiene muchos accidentes de carro. Y es peligroso, pero no es un crimen usar el teléfono mientras conducen a Alaska. La razón es que no hay una ley. Cuando llega la ley es cuando llega el pecado. Lo primero que Dios le dio al hombre fueron los 10 mandamientos. Al momento que esta ley bajó del monte, se levantó la muerte, los pecadores se hicieron pecadores y murieron. Y tú servías a los ídolos y tenían que ser apedreados. Si tú salías a recoger palos el día de reposo, te mataban. Las personas no sabían, pero Dios sabía que esto iba a pasar. Por eso, cuando Moisés estaba en el monte Sinai, no solamente era la ley que estaba siendo dada a Moisés, y mientras Moisés estaba ahí 40 días y 40 noches, Dios le reveló el tabernáculo que estaba en el cielo a Moisés. Este es el altar de bronce. Esta es la fuente de bronce. Esta es la mesa de los panes de la proporción. Este es el candelero. Dios le reveló cada aspecto del tabernáculo en detalle esos 40 días. Y Dios le dijo, cuando bajes quiero que hagas exactamente un tabernáculo tal de acuerdo a lo que viste. Y en sus manos estaba cargando las 2 piedras de la ley, pero su corazón estaba en el tabernáculo. Si vemos el libro del Éxodo, de la mitad del Éxodo en adelante, podemos ver cómo construyeron el tabernáculo paso a paso. Dentro de eso también está el acto de cometer pecado, pero separando eso que es santo, y hay un lugar donde mora Dios. Y ya que el pueblo de Israel tenía mucho pecado, no podía morar ahí. O Dios tenía que destruir a Israel, o Dios tenía que dejar a Israel. O construyendo el tabernáculo en medio del campamento, Dios podía morar allí. Y Dios estaba con ellos. Por eso estableció el tabernáculo para no destruir a las personas de Israel. Y todos los instrumentos y muebles del tabernáculo tienen un tamaño y material específico. Cada uno de ellos habla de Dios. Y cada detalle tiene el corazón de Dios.
Eso quiero hablar hoy en esa hora. Primero vamos a hablar acerca del tamaño del tabernáculo. Si ven el tabernáculo, son 100 codos del norte al sur. Ahora no estamos hablando exactamente del tabernáculo, sino de la parte afuera y del atrio. Y al norte 100 codos, al sur 100 codos, y al oeste y el este 50 codos. Por esto tiene uno la forma rectangular. El material usado para cercarlo fue lino. Cada 5 codos había una columna. Y al norte habían 20 columnas. Y al sur habían 20 columnas. Y al este y al oeste habían 10 columnas cada lado. Y la base de cada columna estaba hecha de bronce. Los capiteles y sus molduras fueron hechas de plata. Es así como se construyó el atrio, es decir, la parte de afuera. Por la parte del adentro podemos ver que de un lado de la puerta eran 50 codos, otro lado 50 codos, pero en el medio de la puerta en sí eran 20 codos. Y los 20 codos que había en el centro del lado esta eran la entrada. Y la entrada estaba hecha de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y uno tenía que entrar al tabernáculo a través de la entrada. Y lo primero que veías era el altar. Después del altar estaba la fuente de bronce, eso pasando cuando entraba al lugar santo donde estaba el tabernáculo. Y si tú entrabas al lugar santo, a la mano derecha estaba la mesa de los panes de la proporción, y a la izquierda estaba el candelero de oro, y al frente estaba el altar del incienso, y había un velo detrás del altar del incienso. Detrás de ese velo estaba el arca del pacto. Todo eso eran los muebles del tabernáculo. Hoy día yo quiero hablarles acerca de la entrada del tabernáculo. La puerta de entrada representa a Jesucristo. En la realidad, el exterior estaba hecho de lino torcido. Lo podía ver muy claramente. Y el lado este, en donde estaba la entrada, estaba hecho de diferentes colores, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Eso destacaba inmediatamente. Ellos entraban al tabernáculo a través de la entrada. En la realidad, esta puerta representa a Jesucristo. Y hemos hablado en lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Cada uno de estos elementos revela a Jesucristo. Revela los 4 evangelios que describen a Jesucristo. Tenemos el color azul. Como saben, el cielo es azul. Es el color del cielo.
describe el Evangelio de Juan, que describe a Jesús como Dios. Y en el Evangelio de Juan no hay genealogía, porque Dios no tiene una genealogía. El color carmesí es el color del hombre. Describe el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas revela a Jesucristo como un hombre. Jesucristo se escribe muchas veces a sí mismo en el Evangelio de Lucas como el Hijo del Hombre. Podemos ver que la genealogía de Jesús en el libro de Lucas empieza en Adán. Y el púrpura es el color que los reyes solían usar en sus vestimentas. Esto revela que Jesús es un rey. Y el Evangelio, según Mateo, describe a Jesús como un rey. La genealogía de Jesús en el libro de Mateo describe la genealogía de los reyes. Y los magos que venían del oriente preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Podemos ver que Jesucristo predicó mucho el libro de Mateo. Podemos ver que era el rey que estaba proclamando sus palabras. Y los linos torcidos, estos linos habían sido trazados de acuerdo y a la aguja, por eso esto lo describe como un siervo. Y Evangelio según Marcos. Y en Marcos no hay genealogía porque los siervos no tienen genealogía. Si leemos en el libro de Marcos, hay mucha parte donde Jesús trabaja. Y estos 4 elementos describen la imagen de Jesucristo. Y esta entrada revela a Jesucristo. Hay muchas personas en este mundo. Hay muchas personas que conocen y entran en Jesucristo. Pero hay muchas personas que solo conocen a Jesucristo. Aunque hay personas que no vieron con sus propios ojos, ni escucharon sus propios oídos. Pero hay personas que entraron en Jesucristo y otras personas que no. No estoy hablando de las personas que van a la iglesia o no. Y las personas que realmente conocieron a Jesús y entraron en Jesús. Pero hay personas que no entran en Jesús aunque escucharon o le vieron. Cuando uno entra al tabernáculo ve que todo es muy ordenado. Puedes ver que el candelero hecho de oro. También la mesa de los panes estaba hecha de oro y había muchas cosas hechas de oro por todos lados. Claro, desde afuera no vas a poder verlo y lo único que puedes ver de afuera es el atrio hecho de lino. Y por eso las personas que entran en Jesús pueden ver a Jesús. Pero las personas que solamente pueden ver a Jesús desde afuera dicen, Jesús es así, son diferentes. Hay muchas personas que conocen a Jesús, van a la iglesia. Sin embargo, se divide entre las personas que conocen a Jesús y entran en Él y las personas que ven desde afuera.
Las personas que entran, ¿quiénes son? Son personas que se han encontrado con Jesús. Si te encuentras con Jesucristo, tu vida puede cambiar. Soy una persona que suele tener pecado y el pecado está llenando mi corazón y pienso acerca de encontrarme con Jesús y entrar en Él. Pero si todavía pienso en tengo pecado, ¿cuál es la diferencia de encontrarme con Jesús y no encontrarme con Él? Hoy en día muchas personas tienen pecado en su corazón, pero quieren encontrarse con Dios. Y muchas personas dicen que se han encontrado con Dios en su corazón. Y si tú les preguntas a ellos, todavía dice que están llenas del pecado. ¿Por qué Jesucristo vino a esta tierra? ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir a la tierra? Si Jesucristo curó a los ciegos, sí, curó a los paralíticos. Sí, también hizo muchos milagros, también salvó a la mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio, no permitió que sea apedreada. También sacó demonios, hizo muchas obras, pero no fue por estas obras Jesús vino a la tierra. Si solamente fuera para hacer esto, sin haber venido, podría haberle dado poder a sus discípulos o profetas. Y estos profetas pudieron haber hecho estas obras. Incluso Pedro también levantó a un cojo de nacimiento. También el apóstol Pablo levantó de los muertos a alguien. E incluso el libro de Ezequiel habló e hizo que los huesos secos revivieran. Y el profeta Eliseo curó a Naamán de la lepra. Incluso el apóstol Pablo también sacó demonios y todos los trabajadores de Jesucristo hizo. Él pudo haberle dado ese poder a sus discípulos para que los hagan. Y entonces, ¿por qué Jesucristo vino a la tierra? Porque Jesucristo tuvo que nacer en la tierra. En Mateo capítulo 1 dice esta palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Razón por la que Jesucristo vino a esa tierra. Él no vino solo a revelar su poder a sanar a los enfermos. Él ciertamente tenía una razón para venir a esta tierra. Era salvar a toda la humanidad del pecado. El único que puede salvarnos del pecado es Jesús, que no tiene pecado. Cualquier otro milagro de Jesucristo lo podía ser hecho a través de sus discípulos. Pero el lavamiento de pecados solo pudo ser a través de Jesucristo. Es por eso que Jesucristo vino a la tierra. Si vemos en la Biblia, en el libro de Hebreos, explica en detalles. Si vemos en Hebreos capítulo 10, dice que las personas del Antiguo Testamento ofrecían ofrendas con becerros y cabras. Luego yo voy a abrir la Biblia, les voy a explicar más detalladamente. En hebreo dice que las personas del Antiguo Testamento daban ofrendas con becerros, cabras y corderos. Pero hay un problema con las ofrendas de cabras y corderos, y esto es porque las personas pecan sin cesar. En ese entonces los machos cabríos y los corderos solamente limpiaban un pecado. Y no podían hacer que las personas están limpias continuamente, es
Por eso que Dios quería otra ofrenda diferente a los machos cabríos y los corderos, que era Jesucristo. Pensemos en esto. Yo estoy seguro que ustedes piensan un poco más profundamente en esto, se van a dar cuenta muy fácilmente. ¿Cuál es la diferencia entre los machos cabríos y los corderos y Jesucristo? Claro, hay mucha diferencia. Claro, hay muchos puntos en los que hay diferencias. Pero ¿cuál es la diferencia de ser el Cordero de Dios y la ofrenda de Dios? Si vemos en hebreo, dice que la sangre de los machos cabríos, cordero o toros no puede continuamente hacernos perfectos. Y Dios quería otra ofrenda porque los machos cabríos, los corderos y estos animales no podían hacernos eternamente limpios. Dios dijo, ya no quiero eso. Necesito una ofrenda diferente y esa ofrenda diferente era Jesucristo. Estoy hablando de cuál es la diferencia entre Jesucristo y las ofrendas de machos cabríos. Y la diferencia es que los toros, los corderos, los machos cabríos solo podían limpiar un solo pecado. Pero Jesucristo puede limpiar nuestros pecados eternamente. Por eso que Jesucristo nos limpió perfectamente para siempre, nos perfeccionó para siempre. Jesucristo vino a esta tierra, hizo muchas cosas en su ministerio, pero al final murió crucificado. Y en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Para poder limpiar pecado tienes que pagar la pena de muerte. Para pagar ese precio, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Y en la cruz, sus palabras finales de Jesucristo fueron: cuando Jesucristo murió en la cruz, terminó con todos nuestros pecados. Espero que ustedes pueden pensar profundamente en esto. Muchas personas dicen que Jesucristo lavó sus pecados. Sin embargo, pero cuando pecan de nuevo y van hacia Dios y piden perdón por sus pecados. Pero si pensamos profundamente en nuestro corazón, Dios es un ser eterno. Pero ya que somos humanos, estamos regidos por el tiempo. Tenemos el pasado, el presente y el futuro. Aunque las personas digan que en el futuro no quieren cometer pecados, si Jesucristo limpió mis pecados, daban ahora cada pecado que comete, voy a tener que pedir perdón a Dios. Si Jesucristo vino a esta tierra, pero no vivió, regiéndose por el templo, por el tiempo. Jesús dice en la Biblia que es el Alfa y Omega, el principio y el final. Para todo el mundo, Dios ve desde el principio hasta el final. Cuando Dios puso el pecado en Jesús, Dios no dividió el pecado de las personas, sino que puso todo el pecado en Jesús. Y la sangre de Jesucristo pagó todo el pecado y entrar en Jesucristo. ¿Qué significa? Entrar en el tabernáculo y estar afuera es totalmente diferente. Si entran al tabernáculo van a ver el altar,
la fuente de bronce, van a ver un mundo totalmente diferente. Pero si ven desde afuera, solamente van a ver la cerca y el atrio y la entrada. Hay una gran diferencia entre los que están dentro y los que están afuera. Y el hecho de que tú vayas a la iglesia no significa que hayas entrado. Las personas que han conocido a Jesús han entrado en Jesús. ¿Qué significa entrar en Jesús? Es aceptar la sangre de Jesucristo que limpió todos mis pecados, así como los que ves. Es diferente si estás dentro del tabernáculo o si estás fuera de él. Y las personas que están fuera de Jesucristo todavía están y atados y al pecado en sus corazones. Si Jesucristo ha lavado sus pecados, Jesucristo fue crucificado por el pecado del mundo, pero las personas todavía piensan que son pecadores. ¿Tú todavía sufres porque piensas que eres pecador? Eso significa que no has entrado en Jesucristo. Las personas que han entrado en Jesucristo, ¿qué personas son? Son personas que tienen resuelto el pecado. Y no son más personas atadas al pecado. Ahora pueden ver que el clima ha cambiado a verano. Y ahora los cuartos se calientan, por eso las personas usan aire acondicionado. Yo tengo aire acondicionado en mi casa, yo he puesto el aire acondicionado en mi ventana y lo prendo. Y claro, estar afuera de mi cuarto es muy caliente. Me hace sudar. Pero cuando abro la puerta de mi cuarto y entro, es muy fresco. Porque tengo aire acondicionado. Si hace calor afuera y hace calor adentro, significa el aire acondicionado tiene problemas. He prendido el aire acondicionado por mucho tiempo. ¿Por qué todavía está caliente? Si el aire acondicionado está prendido, no está funcionando, puede tener dos problemas: el compresor de aire o el gas refrigerante. Y esto significa que hay un problema con el aire acondicionado. ¿Hay un problema con el Jesucristo que nosotros creemos? No, no es así. No es posible. Pero muchas personas, incluso antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús, y si corazón todavía tiene pecado, significa que estás llevando una vida espiritual equivocada. Si te encuentran con Jesús, si tú entras en Jesús, vas a poder experimentar cómo tus pecados son lavados. Vas a recibir libertad, esperanza y gozo. Si tú lo pasas a través de Jesús, te encuentras con Jesús, no solo el problema de tu pecado, sino también tu vida. Y toda la dificultad que se levanta en tu vida, todo su sufrimiento, cuando tú pasas a través de Jesucristo, te librará de ese sufrimiento y dolor. Pero antes de encontrarte con Jesucristo, has estado sufriendo el dolor. Y si todavía continúas en sufrimiento incluso después de encontrarse con Jesucristo, ¿cuál fue la razón y encontrarse con Jesucristo? Eso significa que el aire acondicionado está prendido, pero está caliente adentro y caliente afuera. Entonces, ¿qué está haciendo el aire acondicionado? Si estoy enfermo, tengo que tomar medicina. Eso significa que si yo estoy enfermo antes de tomar la medicina,
y sigo enfermo incluso después de tomar la medida y la medida no sirve. Muchas personas van a la iglesia, sirven a Dios muy diligentemente. Si ellos ven la puerta con sus ojos, pero hay personas que no han entrado a través de la puerta y el problema que ellos y tenían antes de encontrarse con Jesús. Ese sufrimiento que tenían antes de encontrarse con Jesús, lo siguen cargando, incluso también la carga del pecado que tenían antes de conocer a Jesús. Yo soy un pastor, claro, de esta manera pasa conmigo. Claro, también hay otras personas a las que Jesús ha guiado, pero muchas personas estaban sufriendo por el pecado que tenían. Y cuando estas personas pasaron a través de Jesús, pude ver sus corazones llenos de felicidad y esperanza hacia Dios. Y hay un pastor en nuestra misión. Él no era pastor desde el comienzo. Él era un asesino que mató a alguien. Era una persona que estuvo en la prisión, tenía una personalidad muy dura y en la prisión causó muchos problemas. En la realidad, cuando vas a prisión, tu sentencia se reduce. Pero en la prisión su sentencia se incrementó. Eso causó mucho problema dentro de la prisión y era transferido a diferentes prisiones y seguía causando problemas. Y un día de la prisión se encontró con alguien. Esta persona también había sido condenado por asesinato como él. Y él empezó a escuchar a esa persona y esa persona le dijo, yo no tengo más pecado. Todos decían, esa persona está loco. Si no tiene pecado, ¿por qué estás en la prisión? Todos decían, esa persona está loca. Si no tiene pecado, ¿por qué está en la prisión? Y este hombre fue donde la otra persona, porque dice que no tiene pecado. Si no tiene pecado, entonces, ¿por qué estás ahora en la prisión? Eso no tiene sentido. Tú estás enfermo mentalmente, pero esta persona le explicó, sí, yo tengo muchos pecados, pero Jesucristo limpió todos mis pecados. Y ya que Jesucristo limpió todos los pecados, ya no tengo pecado. Y cuando él escuchó estas palabras, estaba sorprendido. Él quería mostrarse como fuerte y rudo. Pero del otro lado de su corazón tenía miedo y en lo más profundo de su corazón también quería limpiar sus pecados. Al escuchar la historia de esta persona no podía entenderla y estaba sufriendo con eso. Y ese hombre sacó un libro que guardaba dentro de su camisa. Era un libro escrito por el pastor Oxupa. El título del libro era El secreto de perdón de pecados y nuevo nacimiento. Si todavía no han leído ese libro, espero sinceramente que puedan leerlo aunque sea una vez. Va a ser una ayuda muy grande a su vida espiritual. Nosotros en los Estados Unidos tenemos la cantata navideña en 30 ciudades. Y los pastores que están en Corea enviaron a los Estados Unidos 100,000 copias de estos libros. Y estoy muy seguro que al menos algunos de ustedes han recibido este libro. Estoy muy seguro de que al menos que alguien de ustedes lo han leído. Nosotros le dimos este libro a todas las personas que asistieron a la cantata. Muchas personas aceptaron este libro con gozo. Y ahora regresemos a la historia de este prisionero.
Él comenzó a leer este libro 제3 거듭남의 비밀은 성경을 통해서 어떻게 우리 죄를 깨끗하고 완벽하게 씻는지를 우리에게 자세히 안내해 주는 y este libro nos guía exactamente a ver cómo nuestros pecados son limpiados. Y lo leyó toda la noche, incluso hasta el día siguiente cuando salió el sol. Y mientras leía el libro, él se dio cuenta que todos sus pecados habían sido pasados a Jesucristo. Mientras leyó el libro por un largo tiempo, se dio cuenta que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, pagó la paga del pecado. Y cuando se dio cuenta de esta verdad, también le dijo a las otras personas que no tenían el pecado. Comenzó a predicar el Evangelio con todas las personas con las que se encontraba. Todos mis pecados se fueron. Ahora yo soy justo. Todos los otros prisioneros pensaban que estaba enloqueciendo. 죄수들이 깜짝 놀랐어요. And so all of the other inmates in the same unit around him thought he was going crazy. 아니 저 미친 거 Se está volviendo loco. 아니 이 교도소에서 나쁜 일만 골라 Él hizo muchas cosas malas en la prisión. 살인도 하고 Mató a alguien, causó muchos problemas. Problems. Incluso fue transferido a una extensión de la prisión. Él causa todos estos problemas y ahora dice que no tiene pecado. Tú estás loco. You are crazy. Las personas comenzaron a acusarlo. Pointing their fingers at him. Oh, tú estás loco. 하나 미치지 No, no estoy loco. Soy normal. I'm normal. 나 죄가 Tengo muchos pecados, pero Jesucristo los lavó todos. Ahora estoy limpio, no tengo pecado. I have no sin. 야너 Tú eres un asesino. Y en la prisión, ¿cuántas cosas malas hiciste? Ahora dice que no tienes pecado. How can you say you have no sin? 여러분 하나님 Las personas que no se han encontrado con Jesús no pueden entender a las personas que se han encontrado con Jesús. Who have met 그래서 Jesus. 그때부터 Y muchas personas comenzaron a perseguirlo. Es una persona que cometió pecado juntamente con otros. Pero ahora está compartiendo el Evangelio y siendo perseguido por otros. Y todos los amigos que tenía en la prisión y le dieron la espalda. Pero estas personas se encontró con Jesús. Se dio cuenta de que Jesucristo lavó todos sus pecados. Quería compartir esto con todos sus compañeros en la prisión. Dios le dio el corazón de predicar el Evangelio a todos ellos. No vino de su propia decisión hacer esto. 그 마음에서 하나님 Fue Dios quien cambió su corazón. 주신 거예요. It was God who changed his heart. Fue Jesucristo que entró en él, cuando Jesucristo se convirtió en el Señor de su vida. Of his life. O guió de esta manera y muchas personas comenzaron a perseguirlo, Many people originally started persecuting him. comenzaron a escupirle. I'll spit on him. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, las puertas comenzaron a abrirse. Una a una las personas escuchaban el Evangelio Started opening one person, two people when he preached the gospel. y comenzaron a recibir la salvación. Él oró mientras estaba en la prisión: Señor, usted me ha dado y este precioso Evangelio. Lord, you have given me this precious gospel. 제가 이 Yo quiero predicar el Evangelio a toda esta prisión, pero mi sentencia se está acabando. Voy a tener que salir de la prisión. Y hay algo quiero pedirle, Señor, antes de que salga de la prisión, en cada celda de esta prisión. Por favor, permita que una persona de cada celda de esta prisión 구원받은 그리스도인이 한 명씩은 있도록 일해 주십시오. se salve, incluso si yo dejo esta prisión. Though I leave this 그 prison, 방에 있는 한 명이 다시 불씨가 되어서 복음을 Y espero que estas personas salvas each step these cubran la prisión con el Evangelio. 어려운 거였지. Fue algo difícil, pero él oró así. but he prayed. ¿Ustedes saben qué pasó? Mientras esta persona predicaba el Evangelio, Preached the gospel. 교도소에 나가게 되었는데 He was fue liberado de la prisión. 할 때 하나님이 그에게 약속하신 Y así como Dios le cometió, había al menos una persona salva en cada celda. at least one saved person in every cell. 그래서 그들이 of that prison.
다시 복음의 바톤을 Y ellos tomaron el Evangelio y predicaron, incluso cuando salió de la prisión, no volvió a su propia vida. 옛날의 삶을 살지 않았어요. But then after he came out of prison, he didn't live his old life 왜냐하면 again. 그가 예수 Pero él se había encontrado con Jesús y pudo encontrar el camino de ser ministro del Evangelio y se convirtió y en un pastor que predica el Evangelio. Became a pastor who's preaching the gospel. 여러분 한국뿐만 No solamente a personas de Corea, 전 세계에 다니는 sino que predica a personas de todo el mundo. Es muy conocido en otras prisiones. He is very popular in other prisons. 그래서 Han establecido mucho programa en las prisiones, So they had lots of programs for preaching the gospel inside of prisons. pero no han sido capaces de recoger ningún resultado real. Pero no solo en Corea, sino en Estados Unidos y en otros países del mundo, y él pudo dar conferencias y clases en estas prisiones. Muchos reclusos escucharon su sermón y tuvieron el 새로워지고 cambio en sus vidas. Las personas que se encuentran con Jesús y las personas que conocen a Jesús son muy diferentes. Ah, eso es carmesí. Ah, eso es azul. Ah, eso de ahí es púrpura. Oh, that one right there, that's purple. Hay muchas personas que solo están viendo There are people who know of it by seeing it. 실제로 예수를 만나 그 문을 통과한 y 사람은 son muy diferentes a las personas que en la realidad entran. Enter. 그 삶이 Las personas que entran, su vida cambia y su corazón cambia. Change. 그 생각이 달라질 수밖에 없어요. Sus pensamientos también cambian. Yo solía ser pecador, yo cometí muchos pecados, pero las personas que se encuentran con Jesús no moran en estos pecados. Yo era un asesino que cometió muchos pecados. 만난 사람은 Pero las personas que se encontraron con Jesús no están atados ni mora en ellos. 새로운 Podemos ver su cambio y cómo viven una brillante nueva vida. 나는 여러분이 Y a través de esta clase del tabernáculo, So through this lecture on the tabernacle, no quiero que sean personas que estén viendo desde afuera del tabernáculo, sin importar quiénes seamos, pero entrando la entrada de Jesús. entrance of Jesus. 성막 안에 영화 Espero que sean personas que vivan una nueva vida, dándose cuenta de la santidad y gloria de Dios. Live the new life, realizing the holiness and the glory of God. 여러분 많은 사람들은 Muchas personas dicen que creen en Jesús, That they believe in Jesus. 예수를 pero conocen a Jesús, pero cuando colapsan But when they actually collide with the problem, con un problema sufren miserablemente 그리고 막 인간적으로 y prueban muchos métodos humanos para resolver ese problema, humanistic methods, worldly methods to try to take care of it, 예수님 pero si te encuentras con Jesucristo vivirá en ti. then Jesus lives in you. 여러분의 Y esto no solo tiene Not just with washing que ver cómo limpiar los pecados, sino que tus problemas, tu sufrimiento tiene que saber que Jesucristo ya lo resolvió todos. 예수님을 만나지 Pero las personas que no se han encontrado con Jesús tratan fuertemente, poniendo su esfuerzo de limpiar sus pecados. Y las personas que no conocen a Jesús tratan de resolver sus problemas. Ellos tratan de cargar la carga del pecado y sufren cargando este pecado. Pero a través de este Congreso de Líderes Cristianos espero que sean personas que entren en Jesús y que sus vidas, 미래도 sus frutos, 여러분의 자식 sus hijos, your children, sus problemas, sus tristezas, las pasen a Jesús. 여러분은 쉬고 복되고 평안한 삶 Espero que pueden vivir una vida de descanso y paz. 오늘은 문에 대해서 밖에 이야기 Hoy solo hemos hablado de la entrada 시간에는 안에 있는 번제단과 또 물두멍 y la próxima sesión vamos a hablar sobre el altar y la fuente de bronce. we're going to explain detail about the sin altar and the water 또 laver. 이것이 어떤 부분에서 Vamos a hablar que dicen estos utensilios acerca de Jesucristo. About Jesus Christ. 긴 시간 함께 해주셔서 대단히 Estoy muy agradecido que hayan estado conmigo todo este tiempo. Gracias.